Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Es un gusto estar con ustedes en esta cápsula, en donde en esta ocasión vamos a seguir hablando del poder de las palabras, del poder determinante que tienen nuestras palabras y nuestros pensamientos en nuestra vida, en nuestro día a día, y de la importancia que tiene el hacer conciencia de esto y comenzar a hacer cambios en nuestra forma de comunicarnos para empezar a reprogramar nuestra mente inconsciente y hacer que ésta se convierta en nuestro mejor aliado y que nos lleve a lograr nuestras metas y nuestros sueños y no siga, por el contrario, siendo la culpable de sabotearnos y de limitarnos a lograr eso que queremos. ¿Por qué? Por las programaciones limitantes que tiene en algunas áreas de nuestra vida. Así pues, comenzaría diciéndote o recordándote, amiga o amigo, que es sumamente importante cómo hablas, cómo te expresas en todo lo que dices en tu día a día. Voy a darte algunos ejemplos. Me gusta dar ejemplos muy sencillos y prácticos para que se comprenda mejor lo que quiero enseñarte sobre este tema en particular. Un primer ejemplo sería, te invito a que te observes. Observa cómo contestas cuando te saludan y te preguntan cómo estás. ¿Qué palabras utilizas para contestar cuando te saludan y te preguntan cómo estás? Tú observa a la mayoría de las personas con las que interactúas en el día a día, cómo te contestan cuando los saludas o les preguntas cómo están, cómo se encuentran. Y observa las respuestas que te dan cuando tú les preguntas eso. Algunas respuestas muy comunes que te dan es cuando dices, hola, ¿cómo te va? Pues aquí sobreviviendo a la crisis. O ¿cómo te va? Más o menos, aquí andamos, echándole ganas. O otra respuesta sería, hola, ¿cómo estás? Aquí haciendo por la vida, tratando de salir adelante. Entonces observa las respuestas que recibes de las personas que saludas y respuestas de este tipo que con solo escucharlas sabes de inmediato cómo le está yendo a esta persona que te está contestando, cómo te la expresa, cómo te la dice, denota la forma en cómo percibe las cosas y cómo le está yendo. Y pues aquí la pregunta sería, ¿conoces a alguien que cuando tú le preguntas cómo está o cómo le está yendo o cómo le va, te conteste que le va increíble, maravilloso o me va excelente, unas palabras positivas? Realmente déjame decirte que son muy pocas las personas o contadas las que utilizan estas expresiones cuando haces esta pregunta. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Si contestas como todo mundo, aquí sobreviviendo a la crisis, por ejemplo, tu mente inconsciente te va a poner en modo de supervivencia. ¿Para qué? Pues para sobrevivir a la crisis, que es lo que tú estás expresando. O por ejemplo, si contestas, hola, ¿cómo te va? Más o menos, tu inconsciente te va a hacer que te vaya más o menos. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que tú le estás programando al decir más o menos. Ojo con esto, ¿eh? Hay que estar muy pendientes de las palabras que dices porque esas determinan cómo te va, es decir, determinan la realidad que estás creando. Y aquí te invitaría a que hicieras un ejercicio muy práctico, muy sencillo. Durante una semana, pon atención y analiza las respuestas de todas las personas a las que saludas. Obsérvalo, pon mucha atención en eso. Casi te garantizo que en este tiempo encontrarás que tal vez una persona te conteste con una expresión como la que dijimos ahorita, que sería maravilloso, excelente, súper bien, me está yendo muy bien. Tal vez algunas te dirán esta última de muy bien,
y creo que aquí sería una de las expresiones que pudieras encontrar. Sin embargo, vas a empezar a observar cómo la mayoría de la gente siempre tiene las respuestas que comentamos hace rato. Entonces aquí, imagínate algo. Imagina que te levantas un día o todos los días, como algunas personas, y lo primero que dices es, hijo, qué flojera, ya amaneció. ¿Qué hace tu inconsciente cuando tú dices esto? Es más, no necesitas ni decirlo. Basta con que lo pienses cuando te estás levantando y lo primero que dices es, y qué flojera, ya amaneció. ¿Qué pasa con tu mente inconsciente? Esta asume que quieres energía que se llama flojera. Y como esta no analiza, como lo comentamos en la cápsula pasada, entonces, ¿qué hace? Empieza a controlar todos tus químicos y todos tus órganos para que tengas flojera. Y así, de esta forma, controla que tu energía sea baja. ¿Por qué? Pues porque fue lo que tú le dijiste y le programaste en cuanto te levantas. Entonces, la pregunta es aquí, y la pregunta que haría es, ¿cuál es la razón de despertar? Y lo primero de decir es, qué flojera ya amaneció. Te invito a que lo evites si eres de esas personas. Y aquí, ¿cuál sería la primera expresión que vas a decir o cómo la vas a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo aquí? Lo que generalmente se usa por la mayoría de las gentes y cómo los vamos a modificar para crear algo que se le llama, o yo le llamo el vocabulario transformacional. Aquí, ¿cuál sería otra expresión que puedes usar cuando te despiertas? Por ejemplo, eh, hay que buscar algo positivo, algo de agradecimiento que, que te permita despertar diferente. Cuando tú haces esto, empiezas tu día de forma diferente. ¿Cómo? Pues con más energía, con un ánimo positivo. Si tú te levantas diciendo, gracias por este día que comienza, hoy elijo estar feliz, gracias por un nuevo día, en fin, palabras y cosas positivas y de agradecimiento que te permita comenzar con un estado emocional diferente y eso te va a dar una energía diferente porque es lo que le estás programando a tu mente en cuanto te levantas y dices. Entonces, con esto empiezas a crear tu día a día, ¿verdad? Y aquí recuerda las características que vimos en la cápsula pasada del inconsciente, que vimos en la primera cápsula. ¿Y cuáles son? Que es literal, que no analiza y que no tiene sentido del humor, que toma los mensajes tal y como tú se los dices. Él no razona y no interpreta. Entonces, él toma las palabras que dices literalmente sin analizarlas, tu mente inconsciente, y esto es estar muy atento a qué dices todos los días al levantarte. Porque cuando tú estás atento a eso, en mucho determina cómo te va a ir ese día, ya que con las palabras que inicias, programas ese día para que así te vaya. Entonces, ojo con eso, hay que estar muy atento. Otra característica, quisiera tocar otra característica del inconsciente, que es que eh, no procesa la palabra no. El inconsciente no procesa la palabra no. Entonces, por ejemplo, si pensamos o decimos, y no quiero estar enfermo, el inconsciente se enfoca en quiero estar enfermo porque la palabra no la procesa. Así que estar enfermo se convierte en la meta del inconsciente. ¿Y qué pasa? Pues nos la pasamos enfermos o nos ayuda a mantenernos enfermos, que es precisamente lo que no queremos. Y aquí como muestra de esto de la palabra no, déjame ponerte esto para que observes qué pasa.
¿Qué pasa si yo te digo en este momento que no pienses en un elefante blanco? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Inmediatamente, estoy seguro, pensaste en el elefante blanco. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestra mente no procesa la palabra no? Porque nuestra mente procesa las palabras en imágenes y la palabra no tiene una representación en imagen para tu mente o para nuestra mente. Y aparte de broma, yo siempre les digo que además de niños, en mis cursos, siempre les digo en mis cursos presenciales, digo que de niños nos fastidiaron tanto con la palabra no nuestros papás, que nuestra mente la tiene completamente bloqueada. ¿Cuántas veces te dirían a ti tus papás la palabra no cuando estabas chiquito y en la adolescencia? Entonces, esto les digo, broma, que también es otro de los motivos por el que nuestra mente tiene bloqueada esa palabra, ¿no? Pero finalmente es por la representación en imágenes que no puede hacer de esa palabra nuestra, nuestra mente. Entonces, ¿cómo sería aquí mejor decirlo? O cómo podemos cambiar esto que generalmente lo usamos mucho, el no antes de decir una expresión? Por ejemplo, en vez de decirle a alguien que no se te olvide hacer esto o aquello, es mejor decir, recuerda que tienes que hacer esto o aquello. O, por ejemplo, aquí en el primer caso lo que comunicas es olvidar, porque le estás diciendo que no se te olvide que, o que no se te olvide esto, y lo más seguro es que se le va a olvidar. Y habría que moverlo aquí o cambiarlo por la otra que te digo, recuerda que tienes que hacer esto o aquello. O, por ejemplo, cuando le dices a alguien, oye, no llegues tarde por mí. Aquí sería mejor decir, oye, pasa por mí temprano. ¿Te fijas qué sencillo hacer este cambio? Porque cuando le dices no llegues tarde por mí, acuérdate que la mente invalida el no, entonces procesa nomás llega tarde por mí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, cuando le dices a los niños, ¿no? Con los niños, no te vayas a caer y ¡pum! Se cae en ese momento. No se te vaya a olvidar y se le olvida. Siempre generalmente utilizamos esto. Con los niños se aprecia muy fácilmente este punto porque tendemos a utilizar con ellos muchísimo, muy seguido la palabra, ¿no? Como te decía ahorita, en broma. Generalmente decimos no grites, no corras, no toques esa cosa, no des portazos, etcétera, ¿no? Y así todo el día. Entonces, cuando le dices a un niño que no grite, él lo va, quítale la palabra no, ¿y qué hace? Grita. Solo entiende debes gritar o grita, ¿no? Entonces, esto te explica por qué la mayoría de las veces o los niños tienden a hacer o a repetir lo que les dijimos que no hicieran. Aquí algunos otros ejemplos, ¿no? No corras. ¿Cómo lo cambiaríamos aquí? En vez de decirle no corras, sería decirle camina despacio. O cuando le decimos no grites, la forma de cambiarlo sería habla en voz baja, por ejemplo. O, no sé, cuando le dices, no toques eso, le puedes decir, eso solo lo puedes mirar. Y así hay que estar atentos a no usar el no antes. Siempre, por eso es tan importante moverlo siempre a positivo. O sea, a lo que sí, a lo que quieres que haga. Cuando le dices no grites, en realidad tú qué quieres, que hable quedito, o despacio, o más bajo. Entonces, formula las expresiones, procura formular siempre las expresiones con lo que quieres, no con lo que no quieres.
Por eso es bien importante formular, en el caso de nuestras metas, y pensamientos en positivo. O sea, hay que procurar utilizar los términos y palabras que dibujen las imágenes de los resultados que quieres lograr, no lo que no quieres lograr, que generalmente es como lo manejamos. Porque aquí recuerda que atraemos lo que queremos, lo que podemos visualizar, y el no, realmente no puedes visualizarlo. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Este sería otro segundo tip o truco ahí de lingüístico, ¿no? Que hay que estar atentos y modificar, y verás cómo te empieza a cambiar muchas cosas y la reacción de la gente cuando tú lo empiezas a manejar de esta forma. Por eso es bien importante estar atento. Otra palabra que usamos muy comúnmente y que es una de las más, yo creo que las que más se usa también, es el pero, la palabra pero. ¿Qué pasa con la palabra pero? La palabra pero actúa como un bloqueador semántico. Déjame te lo explico. Es decir, todo lo que va antes de el pero normalmente descalifica lo que hayamos dicho en la frase anterior al pero. Aquí Fritz Perls, el creador de la terapia gestal, llamaba al pero el borrador universal, porque ejerce el efecto de eliminar todas las representaciones internas que hemos estructurado antes del pero. Es decir, descalifica o elimina lo que decimos antes de usar el pero. Te voy a poner unos ejemplos, para clarificar esto. Por ejemplo, tú le puedes decir cosas maravillosas a alguien. Eres muy bueno, eres maravilloso, eres tal o tal, pero, y ahí en cuanto dices el pero, descalificas todo lo anterior. Por ejemplo, si le dices a alguien, me gusta mucho tu trabajo, pero creo que puedes hacerlo mejor. En el momento que le dijiste pero, ya descalificaste lo que le dijiste antes, que fue, me gusta tu trabajo. No sé si me captas en esto. Otra puede ser, estuviste muy bien, pero, y ahí ya lo mataste con eso. En realidad le estás diciendo que no estuvo tan bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí con la palabra pero? Esta la podemos sustituir por un y o por un sin embargo. Entonces, si repetimos, me gusta tu trabajo y creo que puedes mejorarlo. Aquí le estás agregando la I. Me gusta tu trabajo y creo que puedes mejorarlo, agregándole esto o esto al trabajo. ¿Te fijas aquí qué diferente? O puedes decirle, me gusta tu trabajo, sin embargo, creo que puedes mejorarlo agregándole esto o esto otro. ¿Te fijas qué diferencia? Aquí el elogio inicial lo estás diciendo, le estás diciendo que te gusta mucho tu trabajo, y luego la confianza de que puedes llevarlo aún más lejos y mejorarlo. Simplemente cambiando el pero por el y o por el sin embargo. Otro ejemplo. El proyecto estuvo muy bueno y lo puedes mejorar más si incluyeras esto. En vez de decirle, el proyecto estuvo muy bueno, pero me hubiera gustado más, que ahí ya lo descalificaste. O le puedes decir mejor, el proyecto estuvo muy bueno, más sin embargo, creo que lo puedes mejorar si le incluyeras esto o esto otro. En estos casos, si te fijas, no demeritas o descalificas
que el proyecto estuvo muy bueno y al contrario le estás agregando más valor, diciéndole que estuvo muy bueno, más sin embargo, le puede agregar esto. Qué importante es esto. ¿Te fijas qué poderoso? Esto es muy poderoso. Cambiando esta palabra, vas a ver, porque otra cosa que pasa cuando usas mucho el pero, es que con frecuencia, cuando lo usas con mucha frecuencia, eres percibido como negativo. Las personas que usan el pero con frecuencia, eh, generalmente son percibidas como personas muy negativas. Analízalo esto. Y aquí, ¿cuál es la recomendación? O sea, usa este poderosísimo, esto es bien poderoso, la verdad, a la hora de comunicarte, usa este poderosísimo truco neurolingüístico y verás cómo vas a conectar más con la gente. Y aparte de conectar más con la gente, te van a percibir, si eres de las personas que lo usa mucho, ¿verdad? Te van a percibir de una manera más positiva y vas a hacer más conexión. ¿Ok? Este, Déjame te doy otro ejemplo de el poder de las palabras para que se comprenda aún más esto. Cuando usamos las palabras debería, tengo y necesito, que esto también es muy común. Yo, por ejemplo, anteriormente, antes de conocer esto, usaba muchísimo la palabra tengo. Tengo que hacer esto y tengo que hacer esto o tengo que ir acá, que terminar esto. Y yo la utilizaba muchísimo hasta antes de descubrir esto. ¿Qué sucede con estas tres palabras? Estas, cuando las dices, implican una autolimitación, ya que al usarlas, ¿qué pasa? Nos sentimos como que es forzado el hacerlo y lo tengo que hacer, necesito hacer esto o debería hacer esto. Entonces, como que es forzado que lo tienes que hacer y tu estado emocional obviamente pues no es el adecuado y empiezas o lo comienzas a hacer de una forma así como que a disgusto. Entonces aquí, por ejemplo, cuando dices algo como debería hacer esto, lograr esto, o tengo que hacer esto, o necesito hacer esto. Aquí, ¿qué puedes hacer? Aquí puedes cambiarlas mejor por estas palabras. En vez de debería, sería debo, porque el debería, hijo, mira, a mí cuando alguien me dice debería, yo estoy seguro que no lo va a hacer. Entonces, el debo implica un compromiso. Cuando tú te dices, debo hacer esto, implica así como que algo más de compromiso personal, o sea, no es forzado. Debo hacer esto o puedo hacer esto, o también puedes utilizar quiero hacer esto o elijo hacer esto. ¿Te fijas qué diferencia aquí cuando haces este cambio? O sea, cuando hacemos este cambio tan sencillo, pero a la vez, pues no tan sencillo, porque como lo otro lo hacemos muy comúnmente, es simplemente estar atento. Sin embargo, en vez de debería, debo, en vez de tengo, quiero hacer esto, no tengo que hacer esto, o sea, quiero hacer esto, quiero terminar esto, quiero lograr esto, elijo hacer esto. ¿Te fijas qué diferencia en esto? Y aquí te doy unos dos datos adicionales muy significativos, este, para que veas esto. Mira, según algunos estudios dicen que hablamos con nosotros mismos aproximadamente de 10 a 14 horas al día. Fíjate nomás. Nosotros en programación neurolingüística a esto le llamamos el diálogo interno.
Es decir, cuando estás constantemente hablando contigo mismo todo el día, esa vocecita de adentro que está hablándote a ti mismo todo el día. Y otro dato también muy significativo para esto es que tenemos entre 40 y 60,000 pensamientos al día. Fíjate nomás. Esa cifra es, yo cuando la vi, así, pues, empecé a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, imagina entonces el impacto que esto tiene en nosotros. Si las palabras y los pensamientos que usamos y tenemos en nuestro día a día son de forma negativa, con estas cifras que te acabo de dar, con 40 o 60,000 pensamientos y 10 a 14 horas diarias teniendo ese diálogo interno. Es fuertísimo eso, muy fuerte pues, para lo que estás haciendo, ¿no? Y ya para cerrar la cápsula, quiero mostrarte algo que, hijo, esto es, yo creo que es una de las cosas más poderosas que puedas usar en este proceso de cambio de comunicación. ¿Qué va a hacer esto? Te va a ayudar a desarrollar un pensamiento estratégico, te va a ayudar a que te enfoques en lo que quieres. Y esto es decir, un pensamiento estratégico que le va a ayudar a tu mente a eliminar obstáculos y le va a permitir enfocarse en lo que quieres lograr. Esto que te estoy platicando es encontrando el para qué. ¿Qué quiere decir esto, encontrar el para qué? Déjame te lo explico. Con pensamiento estratégico, la pregunta básica que debemos usar siempre es ¿para qué? Esta la debemos aplicar para todo. ¿Por qué esto? Porque cuando tú te preguntas ¿para qué? Tu mente te va a empezar a dar opciones. Y aquí es donde la magia de la PNL sucede, en las opciones. Por eso la clave está en las preguntas que te haces. Y aquí lo que sucede es que generalmente, en vez del para qué, usamos el por qué, si te fijas. Analízalo y empieza a observar también esto. Y déjame decirte que cuando preguntas por qué, casi siempre, en la mayoría de los casos, vas a recibir una porquería de respuesta. Una porquería de respuesta. Porque generalmente es una sola opción. Entonces aquí hay que evitar utilizar el por qué. Sí es bueno usar el por qué, o sí lo debes usar cuando sea un por qué explicativo. Por ejemplo, si le dices a alguien, sí, mira, esto sucedió porque esto y esto. Ahí sí el por qué es sumamente importante usarlo. O esto pasa o esto sucede porque ta. O sea, pero evita usarlo en forma de pregunta. ¿Por qué? Porque cuando utilizas el por qué, te va a llevar a la mente de la otra persona. Y el para qué te lleva al interior de tu mente. El para qué es la pregunta entonces que necesitas plantearte en relación a todo lo que estás haciendo o lo que quieres hacer. Por ejemplo, ¿para qué yo quiero lograr esto? Entonces, cuando tú le dices a tu mente para qué, tu mente te empieza a dar opciones. Ah, pues lo quiero lograr para tener una mejor calidad de vida, lo quiero lograr para crecer mi negocio, lo quiero lograr para que mis hijos vivan mejor. Entonces, te fijas, tu mente te empieza a dar opciones. Y aquí, por ejemplo, si tú te preguntas por qué quiero lograr esto? Ah, pues porque sí, o pues porque lo tengo que hacer. O sea, te fijas la diferencia en la calidad de las respuestas. Entonces aquí la calidad de las respuestas la determina la calidad de la pregunta que te estás haciendo. Otro ejemplo es, por ejemplo, ¿para qué yo me comporto así? Ah, pues para tener una mejor comunicación o una mejor relación
con mi pareja o en mi trabajo o para sentirme mejor yo mismo o en fin, o sea, opciones, opciones. ¿Para qué yo hago esto? O también, ¿para qué yo debo dejar de hacer esto? Ah, pues ¿para qué debo dejar de fumar? Ah, pues para estar más saludable, para vivir más años, en fin, opciones. Pero si tú te preguntas, ¿por qué debo dejar de fumar? Ah, pues porque debo dejar de fumar o porque así me hace daño, porque me hace daño. Entonces esa es una pregunta tonta de la cual vas a recibir una respuesta tonta, ¿verdad? Entonces, ¿te fijas la diferencia en el para qué? Es clave esto, ¿eh? Es clave. O sea, o puedes decir, ¿por qué estoy escuchando, por ejemplo, por qué estoy escuchando este tema ahorita de las palabras y de los pensamientos? No, pues porque me lo recomendaron o porque me dijeron que estaba muy bueno. ¿Te fijas? Y si dices, ¿para qué estoy escuchando este tema de las palabras y los pensamientos? Ah, pues para cambiar mi forma de comunicarme y poder lograr más cosas, o para que mi comunicación sea mejor, yo pueda crecer en esto, o para hacer, no sé, te fijas, opciones, opciones, opciones. La clave está en las opciones. Y aquí hay otro dato importante, porque si, si dejas el para qué como ambiguo, por ejemplo, ¿para qué hago esto? Ah, pues para tratar de lograr esto. Eh, y aquí lo dejas como muy ambiguo porque tratar es algo así como que ambiguo, o sea, a ver si puedo, para ver si puedo. O sea, esto es muy poderoso cuando no dejas la pregunta para qué como algo ambiguo, para tratar, para intentar, para ver si sucede. O sea, aquí debes de ser muy específico en el para qué, porque si dices para intentar, pues ahí lo vas a ver intentando, ¿no? Entonces aquí hay que cambiarlo y ser muy específico. ¿Para qué? El para, cámbialo por para lograr, en vez de para tratar, es para lograr, para hacer, para tener. ¿Para qué quiero hacer esto? Para lograr esto, o para hacer esto, o para tener esto. Y la más importante es para hacer esto, para ser una mejor persona, para convertirme en una persona de más valor. ¿Te fijas la diferencia? Entonces no dejes la palabra, la pregunta ambigua. Tienes que ser específico en la respuesta que te estás dando. Aquí está la clave también. Así que debemos de dejar de ser unas víctimas de nuestras palabras. ¿Y qué debemos de hacer? Convertirnos en un creador de tu propia realidad. ¿Cómo esto? Cambiando cómo te hablas, con las palabras y con los pensamientos. Acuérdate que para la mente es lo mismo pensar que decirlo, porque una de las creencias de las personas comúnmente es que las palabras que dices no tienen ningún efecto en tu vida. Fíjate. Entonces, es muy importante aquí crear conciencia y comenzar a desarrollar que la habilidad de hablar y pensar correctamente. Esto es muy importante, empezar a hacer esa conciencia y estar observándonos constantemente para desarrollar esa habilidad de pensar y hablar correctamente. Y aquí quédate con esta reflexión para finalizar. Es importante cómo me comunico con los demás, definitivamente. Sin embargo, es más importante o es lo más importante cómo me comunico conmigo mismo. Esto es lo más importante, cómo me comunico conmigo mismo, porque con esa comunicación interna
es como estás programando tu mente. ¿Con qué? Con todo lo que te dices y piensas cada minuto en tu día a día. Entonces lo repito, es mucho más importante cómo te comunicas contigo, cómo te hablas esas 10 a 14 horas al día que tienes ese diálogo interno, y esos pensamientos, esos 60,000 pensamientos al día, ¿qué pensamientos tengo o tienes? Porque cuando entendemos y tomamos conciencia de la importancia de comenzar a hablar y pensar correctamente, ¿qué va a pasar aquí? Vas a poder literalmente tomar el control de tu vida. El control de tu vida en tus relaciones, en tu relación de pareja, o en tu negocio, o en tu trabajo. Vas a ser capaz de hacer más cosas en menos tiempo. Vas a poder eliminar las dudas sobre las decisiones que tomas para alcanzar tus metas. Y te vas a enfocar más en tus objetivos como con una precisión así como rayo láser. ¿Y qué va a suceder aquí? Vas a alcanzarlos de una manera mucho más rápida. Amiga, amigo, espero que con esta información empieces en verdad a crear esa transformación en tu forma de comunicarte. ¿Para qué? Para que en tu día a día tengas una mejor calidad de vida, tú y las personas que te rodean, todos tus seres queridos. Muchas gracias, y nos vemos en tu siguiente cápsula. Dios te bendiga.